1:02 de la tarde, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Nicolás Esteves y me agrada acompañarlos en este espacio para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Les cuento, de una vez entramos en materia, que el dólar en el spot ya cerró. Recordemos, mercado oficial entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Acá último valor, 3.846 pesos con 50 centavos. Si tenemos en cuenta que el cierre en el spot del viernes fue de 3.850 pesos con 50 centavos, apenas tenemos 4 pesos de caída, algo leve durante la sesión. Digamos que operamos con una relativa estabilidad en territorio colombiano. En promedio, la divisa se negoció en 3.844 pesos con 34 centavos, y hay que recordar que la tasa representativa del mercado que rige este lunes es de 3.858 pesos con 63 centavos, porque entonces, teniendo en cuenta el promedio de negociación, tendremos una TRM a la baja en lo que respecta a la jornada del martes, muy cercana a los 3.844 pesos. De momento, bueno, ya finalizado la sesión, sobre la 1 de la tarde, pues teníamos que la divisa fluctuó entre un mínimo de 3.830 pesos, que como se observa alcanzó sobre las 9:30 de la mañana, y un máximo de 3.860 pesos con 10 centavos, que fue básicamente el valor que arrancó básicamente este mercado cambiario. Ese fue su mismo valor de apertura y por ende su máximo. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se transaron finalmente 1.035 millones de dólares en un total de 1.171 operaciones, un volumen, digamos, bajo de operaciones, pero digamos un monto relativamente normal si se tiene en cuenta que generalmente pasamos los 1.000 millones de dólares, 1.200, que es como la normalidad. Pero en cuanto a las operaciones, sí estamos bajitos, porque siempre se alcanzan las 1.600, 1.700 y acá vemos apenas 1.100 a lo largo de la jornada. En ese contexto, pues decirles que, a propósito de este cierre del mercado cambiario en Colombia, esto nos explica Edgar Jiménez, profesor de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sobre el comportamiento en la sesión. Bueno, con cerca de 15 pesos de revaluación finaliza la jornada del mercado cambiario de hoy lunes. Sigue a la baja el dólar en el mundo y en Colombia, como ha sido lo común durante este año 2025. Nuevamente niveles cercanos o inferiores a 3.900 de manera consolidada y sostenida. En una sesión relativamente tranquila, tenemos los bonos del Tesoro de los Estados Unidos en 3.99, 4% el bono del Tesoro de los Estados Unidos con vencimiento en 10 años. El índice de XY realmente con pocas variaciones, sigue de todos modos sin cambios esa tendencia a la baja del dólar en el mundo. Y por el lado de la región tenemos realmente el peso chileno casi con variación de cero a lo largo de la jornada, 941 pesos chilenos, ya consolidando un poco ese movimiento a la baja. Y ya en montos inferiores a los 950 pesos. Peso mexicano revalúa también 18.39, rompe ese 18.40 hacia abajo. Real brasilero hacia abajo también, una revaluación del 0,26%, 5 reales con 37 por dólar de los Estados Unidos. Y en Perú relativamente estable, 3.38 soles peruanos por dólar de los Estados Unidos. Y con esto pues simplemente una sesión, digamos, relativamente tranquila, valorizaciones en mercado de acciones. Tenemos el índice de volatilidad, el índice del miedo, el VIX, cayendo, sigue cayendo, eso es reflejo de estabilidad en los mercados, tranquilidad, confianza, cierta seguridad sobre activos de riesgo, donde pues realmente los inversionistas poco se han interesado en acumular dólares por esta época. Realmente el mercado sigue vendiendo y sigue siendo atractivo por las inversiones por el lado de los metales. El oro, pues esa tendencia alcista no registra cambios, la plata tampoco, los metales preciosos siguen siendo protagonistas en 2025, y esa pues lleva simplemente a que operadores, inversionistas, especuladores en países como Colombia, pues siguen sin ver los dólares como alternativa de inversión de largo plazo, no los están acumulando en una zona que a mí me parece muy interesante. A mí me parece que esa zona 3.800, alrededor de 3.800, ojalá por debajo, si llega a haber cotizaciones por debajo de 3.800, creo que son interesantes. Obviamente la tendencia es una sola y la tendencia es bajista, y sigue diciendo que el dólar estadounidense pues sigue débil y tal vez se pueda debilitar un poco más,
pero pues en medio de un escenario que se pueda dar 2026, 2027, complejo, de caídas en precios de acciones, de nerviosismo, de volatilidad, indudablemente creo que el dólar va a retomar su protagonismo, la tendencia alcista que lo ha caracterizado y la confianza que en general la gente en el mundo, y para no ir tan lejos, pues en Colombia le tiene. Es decir, normalmente si le dicen pagos en dólares, reciben dólares, pues en general a la gente le gusta el dólar y por qué no pensar en acumular en unos niveles de precio como los actuales, con una salvedad muy grande, y es que la tendencia sigue siendo bajista. Uno realmente entra y se une a tendencia cuando cambia de sentido. No sabemos dónde va a parar esto, si en 3.700 ahí, en 3.800 donde está, tal vez estemos viendo mínimos históricos recientes, o eventualmente más abajo, 3.500 o algo por el estilo. Pues si hacemos proyecciones y miramos tendencias, pues está dentro de lo posible, pero hay algo bien interesante, y es que llevamos un rango de 3.800 a 4.200 pesos en Colombia, que ha respetado ya años, más que meses. Esto ya supera más, ya va más de un año, donde arriba 4.200 se vende, abajo esa zona de 3.800 se ha comprado y ha funcionado. No sabemos si siga funcionando o no, o si tal vez el mínimo vaya a ser en algún nivel más bajo. Es posible, pero creo yo, ya me parece muy interesante hacer acumulación de dólares, o empezar a considerar acumulación de dólares en los actuales niveles de precio, por ahí cerquita. E insisto, si cae de 3.800, pues si es interesante en este nivel, pues por debajo de 3.800 va a ser mucho más interesante, y es probable que se dé, digamos, un escenario como ese de aquí a lo que resta pues de este año. Y continuando con más información, les cuento que el dólar en el plano internacional se debilitó frente al euro, el yuan chino y el dólar australiano, ya que el optimismo sobre un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China impulsó el apetito por el riesgo y redujo la demanda del dólar. Los movimientos generales en los mercados de divisas fueron relativamente moderados, ya que los operadores también esperaban varias reuniones claves de los bancos centrales durante esta semana. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos y China estaban listos para alcanzar un acuerdo comercial, y se espera que Trump se reúna con el presidente chino Xi Jinping durante esta semana en Corea del Sur. Específicamente, pues esa reunión tendrá lugar el jueves. También, pues entonces, bancos centrales, recordemos el foco de la semana, la Fed. También tendremos Banco Central Europeo, Banco de Japón, Banco Central de Chile, el Banco de la República de Colombia, por nombrar algunos de los más relevantes para nuestro mercado en este propósito. Y pues en este caso, pues revisar entonces cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional. Esto medido a través del DXY, como siempre lo recordamos, índice que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a sus principales pares, que en este caso tiene una leve variación negativa del 0,05% y parcialmente se ubica en 98,90 puntos, es decir, un poco de debilidad del dólar en el plano internacional. Esto sí, en la antesala, por decirlo de alguna manera, de la reunión de la Fed, que será de 2 días, comienza el martes y tendrá decisión de tasas durante el miércoles. Entonces ahí, pues por lo menos vemos que, como lo referenciamos, se debilitó la moneda frente al euro y frente al yuan chino, en medio obviamente del alivio de las tensiones comerciales, sobre todo entre las principales potencias. Hablamos de Estados Unidos y China, y pues obviamente observar el comportamiento que ha tenido este DXY. La semana pasada incluso alcanzó niveles nuevamente de 99, y digamos que ha operado con una relativa estabilidad en lo que respecta a gran parte de las últimas 2 semanas, pero al principio de octubre tuvo movimientos bastante importantes, tanto al alza como después una caída bastante diciente. Esto también en medio del cierre del gobierno federal, que ya cumple 27 días. Recordemos, el gobierno de los Estados Unidos está cerrado porque no hay un acuerdo entre republicanos y demócratas desde el pasado 1 de octubre, que era digamos, la fecha límite para poder avalar el presupuesto que se necesita para el funcionamiento, en este caso hasta noviembre, pero pues no ha habido, digamos, ese acuerdo. En materia también de los Estados Unidos, les cuento que Donald Trump se reunió en Malasia con su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en el marco de la primera etapa de una gira asiática, durante la cual el presidente estadounidense espera cerrar un acuerdo comercial crucial con el dirigente chino Xi Jinping. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio inicio a su gira asiática en Malasia, donde sostuvo una reunión clave con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva.
En el encuentro, ambos líderes discutieron temas comerciales de gran relevancia para sus países. En la capital Malasia, Lula aprovechó para insistir en la necesidad de que Estados Unidos elimine los aranceles del 50% sobre los productos brasileños. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, la presión fue clara. Vamos a ver, lo estamos manejando ahora mismo y lo discutiremos por un tiempo. Creo que probablemente llegaremos a una conclusión bastante rápida. Nos conocemos, sabemos lo que cada uno quiere. Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo. El presidente brasileño también pidió a Trump suspender la aplicación de la ley Magnitsky, que sanciona a individuos vinculados con violaciones de derechos humanos, incluyendo al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Este magistrado estuvo involucrado en la condena del expresidente Jair Bolsonaro. Soy optimista sobre la posibilidad de avanzar en los esfuerzos para mantener una buena relación entre Estados Unidos y Brasil. Pero la gira de Trump no solo se centra en Brasil. En paralelo a su visita, el presidente estadounidense logró copatrocinar un histórico acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya, poniendo fin a meses de tensiones fronterizas. Hoy el primer ministro y yo firmamos un importante acuerdo comercial entre Estados Unidos y Malasia y juntos participamos en la firma de un histórico acuerdo de paz que pone fin a las hostilidades entre Camboya y Tailandia. Lo estamos llamando los acuerdos de paz de Kuala Lumpur. Mientras tanto, en Kuala Lumpur, los negociadores comerciales de Estados Unidos y China concluyeron 2 días de conversaciones con un tono positivo. El próximo jueves, Trump se reunirá con el presidente chino Xi Jinping en un intento por desactivar la guerra comercial. La gira de Trump continúa con paradas en Tokio y Corea del Sur, donde se espera una histórica reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un, la primera desde 2019. El presidente Javier Milei obtuvo un sorpresivo y contundente triunfo en las elecciones legislativas del domingo en Argentina, un acontecimiento bisagra según el líder ultraliberal que recibió un espaldarazo de su par estadounidense Donald Trump ante su aplastante victoria. Claro triunfo en Argentina para las fuerzas del presidente Javier Milei. Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se impuso al peronismo a nivel nacional por 9 puntos de diferencia. Desde el 10 de diciembre, el oficialismo logrará el tercio en la Cámara Baja para blindar los vetos presidenciales a sus proyectos resistidos por el Congreso, aunque en el Senado deberá forjar alianzas para avanzar en reformas estructurales que requieran mayorías. En un discurso más conciliador que el de costumbre, Milei convocó al diálogo a gobernadores y a otras fuerzas políticas. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. ¡Y viva la libertad, carajo! La victoria trae alivio al gobierno tras semanas marcadas por una fuerte presión sobre el peso argentino, que llevó a Milei a pedir un rescate financiero al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había condicionado apoyo al resultado electoral. El mandatario norteamericano felicitó el lunes a su aliado por una aplastante victoria, al tiempo que destacó que está haciendo un trabajo maravilloso y que tuvo mucha ayuda de su parte, justificada por el pueblo de Argentina. Estados Unidos otorgó al país sudamericano una ayuda financiera por $20.000 millones, mediante un intercambio de divisas y la compra de pesos argentinos. El enorme trabajo que ha hecho el secretario. Y continuando con más información aquí en Primera Página, les cuento que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo relativamente sin cambios este lunes, mientras los inversores esperan la reunión de la Reserva Federal de esta semana, donde se espera que los responsables políticos reduzcan las tasas de interés en 1/4 punto porcentual. La decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés del miércoles será el evento clave esta semana y los inversores anticipan que los responsables de las políticas reducirán las tasas de interés, especialmente después de que la Oficina de Estadísticas Laborales publicara datos de inflación de septiembre más fríos de lo esperado durante la semana pasada. Los operadores con futuros sobre tasas de interés indican una creencia casi universal de que la tasa de fondos federales de referencia a un día caerá a un rango del 3,75% al 4% al final de la reunión, por debajo del rango actual, que es 4% al 4,25%, según la herramienta FedWatch.
Más allá de la política monetaria, los inversores en renta fija observan la evolución del comercio mundial en busca de indicios sobre la salud futura de la economía global. El presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping se reunirán en Corea del Sur el jueves con la esperanza de reducir las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. En ese sentido, el secretario del Tesoro Scott Bessent tranquilizó recientemente a los inversores este fin de semana, señalando que las conversaciones entre Estados Unidos y China han sido, abro comillas, constructivas, de amplio alcance y profundas, cierro comillas, fue lo que dijo el secretario del Tesoro Scott Bessent. Y bueno, con ese panorama principalmente entonces en el foco tasas de interés y además esa reunión clave entre el presidente chino Xi Jinping y pues Donald Trump en Corea del Sur, revisar entonces cómo se comporta la deuda pública estadounidense a esta altura de la jornada. Esta mañana veíamos un comportamiento al alza que se ha mantenido a lo largo de la misma. El bono de referencia a 2 años sube parcialmente 2 puntos básicos y llega a una tasa del 3,50%. Y el bono de referencia a 10 años, que esta mañana subía con un poco más de fuerza, llegaba al 4,02%, ahorita sube menos de un punto básico y se ubica exactamente en el nivel de 4%. Recordemos que en el caso de la deuda pública, hablando de los bonos del Tesoro en territorio estadounidense o de los títulos de tesorería en Colombia, o los TES como son conocidos, pues cuando suben en tasa, quiere decir que el papel está perdiendo valor de mercado. Es decir, acá podemos hablar de una desvalorización de la deuda pública estadounidense, por lo menos casi al cierre de los mercados. Estamos ya muy cerca precisamente a ese rango límite de la jornada. Y les cuento además que el secretario del Tesoro Scott Bessent dijo el domingo que los funcionarios estadounidenses y chinos habían elaborado un marco sustancial para un acuerdo comercial que podría evitar aranceles estadounidenses del 100% sobre los productos chinos y lograr un aplazamiento de los controles de exportación de tierras raras de China en las discusiones comerciales de esta semana. Esto impulsó las acciones mundiales el lunes, mientras que el oro y los bonos del Tesoro, considerados refugio seguro, retrocedieron junto con el petróleo. Las preocupaciones por la escasa demanda han pesado sobre el mercado, con el Brent cayendo a su nivel más bajo desde mayo a principios de este mes, pero las renovadas sanciones a Rusia por parte de Estados Unidos, junto con una demanda estadounidense más fuerte de lo esperado, han ayudado a impulsar los precios. Mientras tanto, Irak, el mayor superproductor del grupo OPEP, estaba en negociaciones sobre el tamaño de su cuota dentro de su capacidad disponible de 5,5 millones de barriles por día. Esto lo dijo el ministro de Petróleo Ayhan Abdel Ghani en una conferencia petrolera durante el lunes. La OPEP y sus aliados han cambiado de rumbo este año, revirtiendo recortes de producción anteriores para recuperar participación de mercado, lo que ayuda en parte a mantener bajo control los precios del crudo. Por su parte, el incendio en el yacimiento petrolífero Zubair de Irak durante el domingo no afectó las exportaciones de ese país, agregó el ministro de Petróleo precisamente en esa rueda de prensa. La semana pasada, cabe recordar, el Brent y el WTI de referencia estadounidense subieron un 8,9% y un 7,7% respectivamente debido a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia. Bajo ese contexto, pues entonces revisar cómo se comportan las principales referencias del petróleo a esta altura. Recordemos, esta mañana operaban en terreno mixto y ya, digamos que operan ya con variaciones negativas a esta altura de la jornada, ya como decimos, muy cerca al cierre de los mercados en territorio estadounidense. En este caso, el Brent, que es el de referencia europea, el de referencia mundial, fundamental de empresas como Ecopetrol y Petrobras para sus temas financieros, vemos que tiene una variación negativa del 0,36%, es decir, parcialmente se ubica en $60.69. Ahí vemos cómo va precisamente cambiando en tiempo real esa variación, pero digamos que se ha mantenido en general este Brent por lo menos en territorio negativo, por lo menos su variación en esta jornada del lunes. Por ahora, pues entonces hay comportamiento del Brent, revisar entonces el WTI de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate, que esta mañana vimos que tenía una leve variación positiva y ya otra vez vuelve a operar de manera negativa, por lo menos ya casi llegando al cierre de los mercados en territorio estadounidense. Aquí vemos entonces una caída parcial del 0,24% y parcialmente se ubica en $61.35 el barril. Entonces ambos petróleos de referencia inician la semana con un poco de retroceso si se quiere, pero pues como decimos con una ganancia bastante importante durante la semana anterior, por encima ambos del 7%
que fue, digamos, después de las sanciones que Estados Unidos, digamos, le impuso a las dos principales petroleras en territorio ruso. Eso hizo que se dispararan de manera importante durante la jornada del jueves. Recordemos una subida superior al 5% en ambas referencias y pues de igual manera cerraron la semana al alza, ¿ya? Entonces este lunes cerrarán con una pequeña caída, pero eso sí, no borrando las ganancias de la semana pasada. Les cuento que en ese sentido, el presidente ruso Vladimir Putin anunció una prueba final exitosa de un nuevo misil de crucero con propulsión nuclear, el que básicamente elogió el arma y la llamó como única, con un alcance de hasta 14.000 kilómetros. El presidente ruso Vladimir Putin anunció el domingo una prueba exitosa del nuevo misil de crucero Burevestnik, un arma de propulsión nuclear que según Moscú tiene un alcance de hasta 14.000 kilómetros. En un video difundido por el Kremlin durante una reunión de altos mandos militares, Putin declaró que las pruebas decisivas concluyeron. Estamos hablando de las pruebas del misil de crucero Burevestnik, propulsado por energía nuclear y con alcance ilimitado. Tengo informes de nuestras industrias y también estoy familiarizado con las evaluaciones del Ministerio de Defensa, que es una creación única que nadie más en el mundo posee. En 2018, Putin informó que Rusia estaba desarrollando misiles capaces de evadir la mayoría de los sistemas de interceptación. En el ámbito diplomático, las negociaciones entre Moscú y Kiev siguen estancadas. El principal negociador económico de Rusia criticó el domingo los intentos titánicos de frustrar el diálogo con Estados Unidos después de que Washington impusiera sanciones a empresas petroleras rusas en coincidencia con la visita que él desarrolla a ese país. Estamos transmitiendo claramente la posición del presidente ruso Vladimir Putin de que solo un diálogo constructivo y respetuoso será fructífero. Cualquier intento de presionar a Rusia simplemente no tiene sentido. Estamos viendo intentos titánicos de interrumpir cualquier diálogo entre Rusia y Estados Unidos y difundir desinformación. Sobre el terreno, un ataque ruso con drones sobre Kiev dejó durante la noche 3 muertos y cerca de una treintena de heridos, entre ellos 6 niños, según el alcalde de la capital ucraniana. En Rusia, un ataque ucraniano con drones causó el domingo un muerto y un herido en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania. Bueno, y con esta información llegamos al final de este espacio. Espera a continuación un análisis de TRI sobre los commodities a nivel internacional. Eso es lo que sigue ahorita en la programación de Primera Página del canal de los negocios, pero espere más adelante también sobre las 2:30 de la tarde una nueva emisión de noticias aquí por el canal de los negocios. Por ahora yo me despido, pero nos encontramos en una próxima oportunidad en este espacio.